Hola, a ver, seamos sinceros. Prepararse para el concurso docente en Colombia puede ser abrumador. Es como intentar navegar un océano sin mapa. Son cientos de leyes, decretos, guías. Pero, ¿qué pasaría si existiera un mapa claro para todo esto? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a construir en este análisis. Esa sensación es súper real. Uno ve esa lista interminable de PDFs, nombres de leyes, números de decretos, y es que es para volverse loco. Es muy fácil sentirse perdido incluso antes de empezar a estudiar, porque el reto en realidad no es solo el contenido. Lo difícil es saber qué es lo realmente importante y sobre todo cómo se conecta todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En los próximos minutos vamos a meterle mano a todo este caos para organizarlo. Pensemos en esto como construir la carpeta de estudio definitiva, una carpeta digital perfectamente ordenada. El objetivo de este material es dar esa estructura, esa lógica, esa claridad, para que quede súper claro en qué hay que enfocarse, sin importar el cargo al que se esté aspirando. Bien, esta es la hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a ver los documentos transversales, que son clave para todos. Luego, armamos la carpeta para preescolar y primaria. Después, la de los docentes de secundaria. Continuamos con los roles de apoyo y liderazgo. Y cerramos con el próximo paso a seguir. ¡Empecemos! Muy bien, entremos en materia. Antes de ponernos a hablar de materias específicas, de matemáticas o de sociales, hay que entender algo. Hay un conjunto de documentos que son, literal, el cimiento para cualquier docente en Colombia. O sea, no importa si la aspiración es a rector o a profe de preescolar. Esto es el piso sobre el que se construye todo. Ojo a esto, porque estos son los 4 pilares que definen cómo funciona el aula. Miren, la Ley 1620 es, sin duda, la Biblia de la convivencia escolar. Luego, el Decreto 1421, que es todo el marco para una educación que de verdad sea inclusiva. El 1290 nos dice cómo se debe evaluar. Y la Guía 6, bueno, esa nos orienta en cómo formar ciudadanos. En resumen, estas son las reglas del juego de cualquier colegio del país. A ver, y aquí está una de las claves más importantes de todas. El concurso no solo evalúa el saber específico, o sea, el que se enseña, las matemáticas, la biología, lo que sea. No, una parte gigante de la prueba mide el cómo se gestiona el aula, el cómo se responde a situaciones reales. ¿Y de dónde salen las respuestas para ese cómo? Pues de los documentos transversales que acabamos de mencionar. Ahí está la conexión. ¡Listo! Ya tenemos la base. Ahora sí, vamos a construir la carpeta para los docentes que de verdad forman los cimientos de todo, los de preescolar y primaria. A ellos se les llama los generalistas del sistema. Y ya vamos a ver exactamente por qué se ganaron ese título. Para preescolar, la cosa tiene una lógica muy clara. El paso 1, la Biblia actual, son las bases curriculares para la educación inicial. Este es el corazón, el que define el enfoque pedagógico. Luego, como paso 2, están las guías que entran en detalle, los referentes técnicos. Ahí están las famosas actividades rectoras, el arte, el juego, todo eso. En el paso 3, los DBA, los derechos básicos de aprendizaje, que lo que hacen es aterrizar todo a metas concretas. Y por último, el marco legal, que es la Ley 1804, la de cero a siempre, el gran paraguas que cubre todo. Y ahora hablemos del gran reto del docente de primaria. Aquí está la razón por la que se les llama generalistas. No se trata de especializarse en una sola área, no. Se trata de dominar la didáctica de todas las áreas fundamentales: lenguaje, matemáticas, ciencias, sociales, todas. Esto significa que la prueba de conocimientos específicos no va a ser solo de matemáticas, por ejemplo. Va a ser sobre cómo enseñar el currículo básico completo. Es un desafío enorme. Entonces, ¿cuáles son los documentos clave aquí? A ver, para primaria, el documento maestro, el más importante de todos, son los estándares básicos de competencias, los EBC. Pensemos en los EBC como la meta final del viaje, lo que se debe lograr al final de un ciclo, como de primero a tercero. Luego están los DBA, que son como el GPS que nos dice qué hacer grado a grado para llegar a esa meta. Y por último, los lineamientos curriculares, que son como el documento histórico, la filosofía, el por qué se construyó esa carretera en primer lugar. Perfecto. Ahora saltemos a la carpeta de los docentes de secundaria, los especialistas. Aquí la cosa se pone interesante, porque aunque las materias son súper diferentes, o sea, nada que ver matemáticas con educación física, la estructura de los documentos que hay que estudiar es sorprendentemente parecida. Hay un patrón. Y aquí lo tienen. Este es el patrón, la fórmula que se repite en casi todas las áreas. Es casi como una receta. EBC, luego lineamientos y finalmente DBA. Piénsenlo así.
Casi siempre hay un documento grande, un eje como los estándares, que nos dice el qué enseñar. Luego unos lineamientos que nos explican el por qué, la filosofía detrás. Y por último, los DBA, que son los que aterrizan todo al día a día de cada grado. Entender este patrón, de verdad, es un atajo gigantesco para organizar el estudio. Miremos cómo funciona este patrón en la práctica con esta tabla. Por ejemplo, en matemáticas, el documento eje, los estándares, se organiza en 5 pensamientos. En lenguaje no son pensamientos, son 5 factores. En ciencias sociales son 3 grandes ejes. Y en ciencias naturales, 3 entornos más el proceso de indagación. ¿Ven? Cada área tiene su propia estructura, sus propios conceptos clave dentro de los estándares y los DBA luego lo detallan grado por grado. El punto clave aquí es dominar la estructura del área a la que cada quien se va a presentar. Bueno, ya cubrimos a los docentes que están en el aula. Ahora vamos con esos roles que son como el motor y el cerebro de la institución. El personal de apoyo y los directivos. Ojo porque aquí el juego cambia. Ya no se evalúa la didáctica de una materia, sino que el foco está en la gestión, la articulación de procesos y la gerencia educativa. Y es súper importante entender la diferencia entre estos roles. Por un lado, está el docente orientador, que es un articulador de rutas, un asesor. Su foco es el marco legal, la protección de la infancia, la convivencia. Y esto es clave, no es un psicólogo clínico, no hace terapia en el colegio. Por otro lado, tenemos a los directivos, como el coordinador y el rector. Ellos son gestores, gerentes educativos. Su foco es la gestión institucional, la evaluación de los profes, y para el rector, las finanzas. Y aquí la clave es, no son simplemente profes de aula con más trabajo, son roles completamente distintos. A ver, si tuviéramos que reducir todo a lo absolutamente esencial a un solo documento Biblia para cada rol, serían estos. Para el orientador, sin duda, la Ley 1620, la de convivencia escolar. Es el guardián del sistema. Para el coordinador, la Guía 34, la de mejoramiento institucional. Ese es su manual de vuelo, su guía para gestionar la institución. Y para el rector, el Decreto 4791. Este es clave porque habla de los fondos de servicios educativos, o sea, la plata del colegio. Hay que dominarlo sí o sí. Bueno, hemos recorrido un mapa bastante completo de todo el sistema de documentos del magisterio. Ya tenemos las piezas sobre la mesa, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo pasamos de tener toda esta información a la acción, a la preparación real y efectiva? Y esta es la idea final y quizás la más importante. La clave de todo esto no es sentarse a memorizar el artículo 5 del decreto X. Eso no sirve de mucho. La verdadera clave para pasar este concurso es entender la lógica que conecta todos estos documentos. Es preguntarse, ¿por qué existe esta ley? ¿Qué problema resuelve? ¿Cómo se aplica esto en una situación real, en un aula, con un estudiante, en una reunión de padres? Ahí está el verdadero saber. Entonces, con este mapa ya desplegado, la pregunta final es para que cada quien se la haga. ¿Cuál es el primer paso para organizar esa carpeta de estudio? ¿Será empezar por el documento Biblia del rol específico? ¿O tal vez asegurar primero los transversales que son para todos? Sea cual sea, lo importante es que la acción enfocada es lo que de verdad convierte toda esta información en una preparación sólida. Mucho éxito en ese camino.